buenos días, estamos en Villa Pegüeña. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. Llegamos ayer desde Cabiahue, hicimos ruta hasta Zapala, porque teníamos que hacer allí unas gestiones, y desde Zapala hasta Villa Pegüeña son unos 120 kilómetros, de los cuales unos 50, yo creo, serían de ripio, pero estaba bastante decente. Muy bueno, yo creo que de los mejores ripios que agarramos, también gracias a que había mucho polvo, entonces Sí. suavizaba la superficie. Pero bueno, eso, íbamos a 50, 60, que en otros ripios no lo conseguimos, pero levantaba bastante polvo. Sí. Y ayer llegamos, dormimos a un lado de la ruta y hoy vamos a estar explorando Villa Pegüeña. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Villa Pegüeña es un mágico rincón de la Patagonia escondido entre frondosos bosques y lagos de aguas cristalinas. Aquí el aire es puro y la tranquilidad se palpa en el ambiente, lo cual te invita a desconectar y simplemente disfrutar de este pequeño paraíso natural. Ubicada a tan solo 15 kilómetros de la frontera con Chile, esta villa de montaña cuenta con poco más de 2.000 habitantes estables, según el último censo. Su nombre proviene del pehuen, que viene siendo la majestuosa araucaria, un árbol milenario sagrado para el pueblo mapuche y que domina los paisajes de la región. Caminar por los senderos es como viajar en el tiempo, rodeados de estos gigantes que han sido testigos de la historia de esta tierra. Villa Pegüeña es el destino perfecto para bajar revoluciones, sumergirse en la inmensidad de la naturaleza y dejarse envolver por la calma de sus aguas y bosques. Y eso es justamente lo que estábamos buscando. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Ahora mismo estamos en lo que es la península de Villa Pegüeña. El plan para hoy es acercarnos hasta el pueblo, que no lo vimos aún, y después quizá vamos al Camino de las 5 Lagunas, que es una reserva mapuche que hay cruzando la Angostura. Y está súper tranquilo todo, estamos aquí en una especie de... que hay como un mirador, ¿no? Que se ve todo el lago Aluminé, y hay como playitas pequeñitas, aún no hace mucho calor, hoy está el día agradable, pero no tanto como para venir a bañarse y pasar el día, aunque vimos a alguna gente que estaba en modo playa total, en la playa de allá. Mirá el color acá, es espectacular. Es un agua tan pura, se ve tan pura. Acá se ve re azulada, que me tuve que sacar los anteojos para ver si era azul de verdad. Es súper azulada, pero allá en la otra esquina del mirador se ve muy verde, ¿viste? O sea, es agua como muy pura que dependiendo del fondo y cómo le incide la luz, cambia de tono, o sea... Dan ganas de tirarse. Sí, es que me parece como una zona, sé que no es virgen porque es re turístico esto, ¿no? Pero me parece como una zona muy pura, muy virgen, ¿verdad? Muy salvaje. Re lindo, o sea, es como un equilibrio entre el turismo, pero como que al lado de las montañas, creo que estamos a 1600 metros sobre el nivel del mar, sigue siendo un lugar bastante
puro. Protegido, sí. Protegido, eso, ahí está, ahí está. Y bueno, no solo el agua, yo estoy hablando del agua ahora mismo, pero estoy viendo los árboles que están rodeados de este musgo, que me recuerda a un comentario que hicimos en el video de Ushuaia, cuando hacíamos el trekking al Vinciguerra. Sí. Nosotros nombrábamos también estas barbitas que hay por ahí y nos ponían comentarios que es un musguito a modo de hilo que sale en los lugares más puros. De la naturaleza más puros. Creo que decían que se llamaba barba de viejo, algo así, y bueno, entonces certifica lo que estoy diciendo, que encima también desde los árboles puedes ver la pureza del lugar, ¿no? Con toda esta barbita de viejo. Mira, acá estamos viendo que en esta parte del lago hay unas plaquitas de gente, recuerdos de gente que ya no está. Pensábamos que eran accidentados porque acá hay una pendiente, pero no. Realmente tiene cero peligro este lugar y supongo que nadie se habrá tirado desde acá porque se ve la orilla. Así que simplemente es gente que quería ser recordada en este lugar, sería su lugar favorito por lo que leemos en algunos. Y bueno, acá dejan su recuerdo como lo hacen en las rutas cuando hay un accidente. La verdad es que no hay mejor lugar, es muy bonito para dejar el recuerdito aquí, ¿no? Supongo que con permiso del ayuntamiento y todo, pero bueno, en la naturaleza. Qué apetecible, ¿no? La playa privada. Buah, chiquita, natural. Es que, y sigo diciendo, la transparencia del agua está espectacular, parece agua embotellada. Sí. Está muy linda. ¿Da para meterse? Ojo, no está tan fría como te lo esperarías. ¿Vos la tocaste ya? No. Es que yo de estos lugares así montañosos que tienen nieve por todos lados, glaciares, me esperaría que esté congelada. Claro. Tengo un recuerdo de chiquito en Tucumán que el río Loro nos recagamos de frío. Era agua montañosa. Pero esta no sé por qué. Es cierto que a mí me suena que en comentarios nos habían dicho que era como el más cálido de la Patagonia. Hay que buscar esta temperatura porque está bueno. Yo me metería, de hecho. Vos dijiste antes que no, ¿no? Yo me metería, Está ahí al límite, yo creo. Está empezando la temporada ahora. Primavera digamos. alta, digamos. Casi Sí. verano, sí. Exacto. Estamos a mitad de diciembre. Claro, a lo mejor no meterse, pero es que da para unos kayaks. Para los pies, sí, ¿no? Unos piecitos, claro, los pies. Luna ya se los metió de una. Sí. Le encanta explorar, la verdad es que no tiene cero miedo. Y ya se metió los pies ahí atrás. Yo me metería, me parece que una visita más, un poquito más al sur y de una nos metemos, Estamos yendo ahora de camino hacia el precisamente Camino de las 5 Lagunas, que es una reserva mapuche que hay aquí pasando la Angostura, un estrechamiento que hay que es lo que divide el lago Aluminé del lago Moquehue. Moquehue. Y vamos yendo hacia allí porque tienen un restaurante de comida mapuche que queremos probar y se nos va a hacer tarde como siempre una vez más. Entonces bueno, vamos a ver si llegamos para comer y visitar las 5 lagunas tan lindas que hemos visto en fotografía y yo creo que nos va a gustar el día de hoy. Entramos en la zona de la Angostura y es cierto que veníamos comentando que toda esta zona de Villa Pegüeña, al menos lo que llevamos visto hasta ahora, está repleta de cabañas. Sí, un montón. Es todo cabañas, todo, o sea, parece que claramente el plan es alquilarte una cabañita de estas así de madera, muy estilo de montaña, ¿no? Sí, retirarte tranquilamente en una montañita. Porque literal que debe haber no sé cuántas, pero muchísimas, es todo cabañas. Sí, acá en la entrada de la Angostura, no sé si se llegó a ver en la cámara, pero había carteles de a 500 metros, al 100, a 50,
distintas cabañas. Es un buen plan, me parece. Sí, la verdad que sí, el plan de montaña total con el lago y si por encima te puedes bañar. Espectacular. O salir con los kayaks, eso también sería un planazo. Sí. Sí. Tengo unas ganas de eso, de verdad. Ya. Un laguito más, dame para el sur y le damos al kayak. Y ahora nos metimos en el ripio y me parece que solamente ya tenemos 10 minutos y ya llegamos al restaurante. Primero habrá que atravesar, supongo, la entrada a lo que es el recinto de las lagunas. Porque tenemos entendido que es entrada de costo. Claro, que hay que pagar. No sabemos cuánto será, pero no creo que sea mucho porque no es un parque nacional, digamos. Ah, claro. Es como una reserva privada. Claro, será como colaboración a los mapuches. Claro, sí. Mirá el agua, se vuelve a abrir Wow, el verde. qué bonito. Es increíble. Qué bonito. Qué lindo. Qué agua tan pura, Hay gente, ¿eh? Sí, mirá. Ah, mirá, yo veo alguno ahí en la orillita. Opa, el puentecito. Uy, mirá las tablitas. Espero que aguanten las tablitas. Ay, pero qué bonito, qué verde. Mirá el verde que parte el puente. Qué bonito. Mirá, vení, filmá allá. Ya, bueno, estoy más pendiente del puente. Hay un tipo cruzando a nado, de lado a lado, de la angostura. Sí, se están bañando. Esta mañana, es que hace calor, te lo dije que el día empezó a abrir y ahora hay buena temperatura, te digo. Mira, ves, aquí hay 50.000 cabañas. ¿Todo ok? Bueno. 4.000 por persona. Mascotas con correa, evidentemente. Claro, normal. Y son como 13 kilómetros todo el circuito. Ah, poquito. Es poquito, sí. ¿Y se puede ir en vehículo los tres? Sí, o sea sí, que sí, va a sí. ser fácil. Muy Fácil. bien. Perfecto. Gracias. Ahí vamos. Ya estamos dentro del camino de las 5 lagunas. Ahora vamos a revisar los nombres porque no me acuerdo. Creo que estamos pasando al lado de la que es la Laguna Verde, que si mal no recuerdo es como la más grande. Está súper bonita. No sé si hay acceso para baño en alguna de ellas. Vamos a chusmear a ver. No sé, pero la luz como le está pegando ahora mismo a las lagunas, es Buenísimo. ideal. Y un verde, es muy frondosa esta zona, ¿eh? Sí, Mucho pino. muy verde, sí. Muy lindo. Notamos la diferencia con Mendoza en eso, ¿no? Claro, la zona semidesértica que siempre decimos. Opa, llegamos. Opa, vamos a comer. Vamos a comer. Bueno, nos encontramos de frente ya con el restaurante, así que paramos aquí a ver si nos dan de comer, porque son como las 3 de la tarde. Las 3. Y no reservamos ni nada, pero bueno, somos así. A ver si podemos comer algunas empanadas, aunque sea. Sí. Nos vinimos hasta el restaurante Huifolil, un proyecto gastronómico de cocina autóctona creado por una familia mapuche puel de Villa Pegüeña, que transmite su conexión con la tierra en cada plato. Habíamos leído que era una parada obligatoria si pasabas por Villa Pegüeña y querías empaparte de la cultura local, así que ahí fuimos de una para darnos un homenaje y degustar comida bien casera, fresca y de paso adentrarnos a visitar un lugar empapado de la tradición y la herencia de recetas familiares de los pueblos originarios. La casa en sí es una linda construcción de quincha situada en una posición privilegiada frente al lago. Justo antes de entrar se puede ver ya un horno de barro que despacha truchas con una pinta fabulosa que te hace ir abriendo boca de lo que te vas a encontrar. Así que ahí fuimos a celebrar la vida. Nos trajeron unas tortas fritas con una crema de berenjena, creo que dijo. Sí. Están espectacular, están buenísimas. Está buenísimo. Mira la masa. La masa está buenísima. Muy rico. Como nos gusta comer, ¿eh?
Ahora sí, después del picoteo, arrancamos en serio con unas empanadas caseras bien jugosas. Y de segundo, un estofado de cordero para Rubén y para mí una trucha a la manteca. Todo súper fresco y delicioso. Bueno, acá estamos con Alberto. Primero que nada, le damos muchísimas gracias por la comida. Quedamos re pipones, estaba riquísimo. Yo me comí un estofadito de cordero, ¿era? Sí, Y de cordero. Ange, la trucha a la manteca, espectacular. Así que nada, muchas gracias por la comida. Y queríamos preguntarte qué significa Huifolil, porque creemos que tiene todo esto de descendencia mapuche, ¿no? Huifolil es un emprendimiento familiar que lo arrancamos con su comienzo con mi hermano, Raúl. Huifolil significa brote de raíz. Para nosotros tiene mucho significado más allá de... Es como un renacer cultural que tiene. Sí, El pueblo mapuche, así que somos el único emprendimiento en la provincia hecho gastronómico, ¿no? Un emprendimiento Sí. gastronómico llevado a cabo por jóvenes de la comunidad mapuche. Está buenísimo. Si bien hay 60 comunidades en la provincia de Neuquén, nosotros Puel somos una de las tantas. Y bueno, este emprendimiento es el único y se caracteriza justamente porque somos integrantes de una comunidad mapuche. Sí. Y todo lo que engloba ser integrante de una comunidad mapuche. Somos crianceros, nos dedicamos a la huerta, o sea, todo lo que hacían nuestros abuelos, Sí. lo seguimos manteniendo tal cual ellos lo hacían. La idea es Sí. poder continuar en el tiempo y mantener esas tradiciones, costumbres que heredamos de nuestros abuelos. Qué lindo. Ella es mi abuela, Ay, mirá, materna, no me había fijado, Juanita, qué Juanita lindo. Puel. Ella era criancera, nacida acá en la zona, así que bueno, ella básicamente fue una gran cocinera y varias de las cosas que el don, la pasión de la cocina, la heredé de básicamente ella. ¿Cuál era su nombre? Juanita. Juanita. Sí. No, está espectacular que continúe en la cultura. Nosotros ahora estamos arrancando por esta zona y la verdad es que te enredas en la belleza natural a veces, pero no nos empapamos todavía con la cultura real, ¿no? De las personas. Claro. Y estamos encantados de empezar a indagar un poco. De hecho, en la zona somos el único emprendimiento, digamos, acá en Villa Pegüeña, gestado por una comunidad mapuche, ¿no? Qué lindo. Así que bueno, básicamente de eso se trata este proyecto. Llevan muchos años con este emprendimiento. Y arrancamos desde cero, ¿eh? Todo lo que ustedes que vieron está hecho por nuestra mano. Las mesas están hechas con motosierra. De esa montaña Sí. extrajimos toda la madera, la largamos por la laguna, bueno, se hizo todo un tratamiento, hay mucho esfuerzo. Wow. La arcilla es de la zona, están Sí. hechos por nuestras manos. Sí, ¿cómo se llama? El barro de las paredes. Claro, es quincha. Ah, ok. Es quincha, todavía les falta el revoque grueso, fino, bueno, todo lo que es carpintería, albañilería lo hacemos todos nosotros. O sea, es un proyecto Qué lindo. que está hecho a pulmón. 100% artesanal. Arrancamos, Sí. claro, de cero con unos fogones y bueno, en el tiempo fuimos evolucionando. Sí. Empezó a hacerse muy conocido Villa Pegüeña y creció turísticamente, Sí. de forma bastante importante. Sí. Y el turismo nos dio la herramienta, bueno, justamente a nosotros, los nacidos en la zona, de echar raíces. Sí. Ahora no tenemos que ir a estudiar a otros lados, que fue mi caso, no tengo que ir a trabajar a otro lado, estoy en mi tierra. Entonces todas esas cuestiones del turismo nos dio las posibilidades de afianzarnos en nuestra tierra. Así que Exacto. por eso, de ahí viene el significado Huifolil, porque engloba muchas cosas. Claro, claro. Y bueno, gracias te a podés Dios. todavía agarrar a las raíces sin necesidad de irte a una ciudad buscando un futuro. Exactamente. Así que buenísimo. El Muchas turismo familias que- emigraron, ¿eh? Sí. Mucha familia y bueno, Sí. el turismo es justamente eso. Qué lindo. Nos afianzamos justamente en el territorio y bueno, estamos trabajando todas las familias que están acá en el recorrido de las 5 lagunas, estamos trabajando con turismo. Wow. Pero bueno, esto comenzó desde cero, desde fogones y hoy por hoy, bueno, le falta un montón. Estamos terminando de a poco, va en cuota, como quien dice. No. Muchísimas gracias, fue un placer venir por acá. Se los recomendamos Huifolil, así que si vienen por acá por Villa Pegüeña, encantado. Hay un toque gastronómico y cultural del lugar.
Bueno, ahora sí, con el estómago lleno, ya estamos en condiciones de arrancar el paseíto de la tarde. Empezamos con el circuito de los lagos, el circuito de los 5 lagos, que se llama, si no me equivoco, Quechulafquen, ¿no? Sí, eso es. Quechulafquen es el nombre mapuche y ahora estamos justo aquí a unos metros del restaurante donde comimos, en la primera laguna, que es la Laguna Verde, que se dice en mapuche Carulafquen. Carulafquen. Es súper linda. Acá estamos en una paradita que está bajo unos árboles que da para quedarse todo el día tomando mate acá. Sí. Está muy bonita y sí que es verdosa, ¿eh? Está increíble. La vegetación nos llama un montón la atención. Está rodeado de araucarias todavía. Hay mucho pino también, tengo que decir, ¿eh? Sí. Pero la araucaria predomina. ¿Te acuerdas que el otro día, hablando de las araucarias en Cabiahue, hablamos de los pinos también, que nos recordaba por el tipo de hoja? Sí, Como si al fuera fruto. familia. Sí, que dijimos que era parecido al fruto. Y justo aquí están bastante mezclados, ¿no? Los pinos con las verdad. araucarias. Serán parientes. Sí. Pero es un lujazo. Está para sacar el mate y bajar la comidita, hacer la digestión. Creo que para la siguiente parada. Así que arrancamos el circuito súper lindo. 5 lagunas. Empezamos por la primera. ¡Wow! Chulada, ¿no? ¡Qué bonito! Qué bonito. Súper transparente otra vez. Wow, ¡Qué bonito! Y qué pacífico, ¿no? muy lindo. Llegamos a la quinta laguna llamada Matetuhue. Aquí hay un pequeño descanso donde se puede comprar tortas fritas, agua caliente si se necesita. Nosotros no vamos a consumir en este momento porque estamos todavía pipones de la comida. Así que bajamos a chusmear esta vez la lagunita y ya se ve re lindo porque ahora estoy viendo que esta tiene de espaldas atrás el Cerro Nevado. Qué bonito. Eso es lo que cambia de las anteriores, ¿viste? Por lo menos que lo note yo a primera vista. Muy bonito. Y esta es la casilla que yo decía, donde se pueden comprar cosas si se necesita. Hay un montón de libélulas. Sí, ¿viste? Y bueno, algún tábano que otro también. Ay. Que de momento no nos picaron, pero alguna peleita tuvimos en la anterior laguna. Aquí no bajamos a Luna, por cierto, porque hay perritos. Se ve que es como una casa, además de vender, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una paradita breve nosotros. Ya estamos pipones, como dije, no vamos a bajar el mate, pero veo que aquí hay oportunidad, ¿no? De tirarte una toalla, unas reposeras y descansar un poquitito con el mate. Y encima te ponen las tortas fritas. Es grande esta, ¿eh? Es muy grande. Lo que sí que no parece que tenga acceso, o estamos en mal sitio. Nos metimos aquí un poco entre los matorrales. Mira, Ange, hay como huevitos. Huevos transparentes. ¿Qué puede ser esto? Tiene como pequeñas larvitas dentro. Es como que no tiene un solo... ¿Qué te pasa? ¿Te pican? Tábano. Estoy encontrando eso, huevitos que no parece que tenga como un solo núcleo, como otros huevos que hemos visto en las playas. Aquí hay como muchas y son como larvitas, no sé lo que pueden ser. Déjame en los comentarios si ustedes saben qué es esto. Me trae recuerdos a La Paloma, allá en Uruguay cuando empezábamos toda esta aventura. Vimos un montón de huevitos, eran de otra cosa, creo que eran de unos bichitos, no recuerdo bien. En La Paloma había un montón de huevos también. Pero aquí es interesante, en un lago, ¿eh? Me dirías que es una playa u otro lago, me lo esperaría, pero aquí en un lago no me esperaba huevitos. ¿De qué será?
Bueno, continuamos camino. Bastante linda esta laguna, ¿eh? Continuaba todo el senderito que vieron ahí entre la sombra, pero se dejaba ver el sol. Me hizo acordar otra vez, por segunda vez en el día, al Parque Nacional Tierra del Fuego, a un pedacito de Ushuaia que nos encantó, que fue el parque. Y porque ibas como en el sendero de la costa y estaba lleno el suelo de las hojitas de lire Lenga Ñire. Lenga y Ñire, que nos confundimos, sabemos que uno es más bajito que el otro, pero bueno, tienen más o menos la hoja parecida, ¿no? Y estaba todo el suelo cubierto como en otoño, en aquella ocasión en Ushuaia. Y sí, muy bonito. Y aparte está chulo también que estaba aquí la casa de esta familia. Está bonito el circuito. Esta es la última laguna del circuito, aquí acaba, pero es la cuarta para nosotros porque cuando entramos al sendero hay como una bifurcación. Nosotros fuimos hacia el lado de la Laguna Verde y las otras lagunas, sí. Pero en esa bifurcación, si te vas para el otro lado, está la quinta laguna, que es la que vamos a ver ahora. Llegamos a la última laguna, Laguna Redonda o Laguna Chunkur, que se ve bien linda. ¡Oh! Es grande también. Es muy prolija, me gusta. Me gusta. La anterior era como que dejaba un lado salvaje. Sí. Está re linda. Vamos, Luna, ¿qué tal? ¿Te gusta esta? Mirá, hay patitos. Mirá la paz que hay en este lago. Tenés el patito que dibuja el triángulo perfecto, ¿eh? Porque no hay ningún otro movimiento del agua. Está mucho más tranquila, la otra tenía más oleaje. Sí. Muy bonito. Es lo que veníamos diciendo. Estos lagos están buenos porque nosotros venimos y, bueno, vemos todo, ¿no? Nos queremos comer el mundo, pero realmente, si vos venís un poco más tranquilo a tener tus vacaciones de 10-15 días por Neuquén y te pasás por acá, está bueno para pasarte el día entero, ¿verdad? Para tomarte unos mates. Sí, tu reposera, te tomas unos mates, paca, te pasas el día por los lagos.